Buenos días, queridos amigos de Visión Bíblica. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente con nosotros en nuestro 11º programa de esta temporada. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Job, y las semanas pasadas vimos cómo él era un hombre justo, cómo Dios autoriza a Satanás que lo coloque a prueba, llega a perder todas sus riquezas, pierde toda su familia, finalmente él queda enfermo, y vimos cómo él es visitado por sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes después de 7 días de silencio y de tristeza, de luto alrededor de él, empiezan a hablar sobre las cosas que ellos piensan, ¿no? Intentan explicar por qué está pasando Job por esas circunstancias, y básicamente llegan a la conclusión de que Job está sufriendo porque él es pecador, porque tuvo de parte de Dios, él está recibiendo un castigo, ¿no? Que Dios es justo y que Dios de ninguna manera iba a permitir que una persona justa, una persona fiel a Dios, sufriera cualquier cosa. Entonces, con esa premisa en mente, ellos de repente levantan que como Job está sufriendo, con certeza él ha pecado. Semana pasada vimos cómo Eliú, que no está citado entre los tres primeros amigos, de repente aparece, y él también él se enoja con ellos y dice, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que ustedes no hayan conseguido convencer a Job de que él tiene la culpa? Y se quedaron sin argumentos, y mismo sin tener argumentos, ellos aún estaban acusando a Job, no están diciendo, más tú debes ser pecador de alguna manera, porque si no, no estaría sufriendo. En consecuencia, Eliú, él interviene y nuevamente él vuelve a decirle, no, Job, tú debes haber hecho algo malo porque Dios no es injusto, Dios es muy justo y con certeza él te está castigando. Luego de esos 37 capítulos, de los primeros 37 capítulos de Job, del libro de Job, terminando con la intervención de Eliú, de repente tenemos ahora la intervención de un personaje que ya es, ¿qué podemos decir? Es protagonista, mas hasta ahora no intervino, ¿no? Que es el propio Dios, porque lo que se está poniendo en discusión desde el inicio del libro de Job no es necesariamente solo la fe de Job, mas se está poniendo en tela de juicio si Dios favorece solamente a aquellos que le son fieles, si Dios, él de alguna manera como que estuviera sobornando, ¿no?, a las personas para que las personas fueran fieles a él. Y Dios aparece aquí para responder los cuestionamientos de Job. Y en el primer versículo del capítulo 38 dice, ¿no?, y entonces desde un torbellino habló Dios. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Una manifestación sobrenatural, ¿no? Un torbellino de repente aparece, y es un torbellino o tornado o tempestad que en circunstancias normales podría tal vez haber cubierto toda la casa, no sé, haber incluso llevado al propio Job, ¿no?, dependiendo de la intensidad, más da la impresión aquí que estuvo a una distancia segura de Job, y de ahí se escucha la voz de Dios hablándole, cuestionando a Job. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el que está hablando tonterías aquí, ¿no? ¿Quién es el que está cuestionando las cosas sin saber nada? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo cuando yo creé el mundo? Dios empieza a cuestionar a Job, y Job, después de todo el cuestionamiento de Dios, que está en el capítulo 38 entero, en el capítulo 39 incluso, y cuando al final Job se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no?, después de haber responde a Dios diciendo, realmente tonterías se hablan, ¿no?, y me humillo a Dios, por tanto, y reconozco que Dios es que sea como Dios quiera, ¿no? Entonces, finalmente nosotros tenemos un reconocimiento de Job en el sentido de decirle, ¿no?, no intentar más explicar lo que está sucediendo con él, más ahora colocarse en las manos de Dios para que acontezca como Dios quiera, ¿no? Y vamos a ver después que Dios realmente él hace cosas espectaculares, más hasta ahora, en este momento, en la historia de Job, Dios no le explica por qué él sufrió, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Edson, con certeza él va a darnos su punto de vista respecto a esta semana. Gracias Moisés y gracias César. Estamos contentos porque
Hemos llegado al capítulo 38 de Job y aquí ya vemos la respuesta de Dios. Y todo el capítulo 38 y el 39, Jehová va a presentar sus obras, va a presentar lo que Él ha hecho en este mundo y va a presentar esto, yo creo, por dos objetivos en particular, ¿no? Primero, para impresionar la mente de Job, ¿no? Para que él vea que su vida, pues, su existencia no depende solamente de circunstancias cercanas, ¿no? Hay elementos más allá de lo que él pueda ver desde el principio de la creación, cómo Dios organiza, cómo Dios creó el mundo. Y a la vez, el segundo punto yo creo que es presentarle que él está en control de la naturaleza y del hombre, y nada pasa desapercibido y nada es casualidad en este mundo. Él actualmente provee para nosotros. Las leyes naturales son puestas por Dios, y si existe una armonía en el universo es porque Dios lo hace así y cada día lo está generando. Y esta presentación, esta argumentación de Dios, yo creo que deja sin palabras a Job y nos dejaría sin palabras a nosotros, porque todo lo que se está mencionando en el capítulo 38 y 39 nos llevan hacia el creador de todas las cosas, nos llevan hacia el origen del universo. Considerando que actualmente predomina lo que es la teoría de la evolución, donde se piensa que el ser humano e incluso la naturaleza misma ha sido obra propuesta por sí misma, no ha habido nadie que lo ha generado, solo ha sido unos cambios sucesivos entre ellos. Todo lo que indica aquí es que todo el universo está en control de Dios, ¿no? Yo creo que eso sería para mí algo rescatable de esta parte, ¿no? De cómo Dios presenta sus argumentos y lo único que hace simplemente es mostrarle una pizca de lo que hace Dios en la vida de cada ser humano y de cómo Dios está controlando nuestra vida para llevarnos a un futuro mejor. Yo también quería rescatar algunas cuestiones sobre el libro de Job. Me parece que este libro es ideal para todos aquellos que aman la sabiduría, aman la verdad y desean conocer mejor cualquier cosa en esta vida. Lo que yo veo es de que en el libro de Job tenemos siempre argumentos y contraargumentos. Y esta capacidad de argumentar, pues, es dada por una ciencia llamada retórica. Y en la retórica uno tiene que saber colocar sus puntos de vista y argumentar. Y nunca tratar de atacar al otro con cosas o frases de efecto o con descalificándolo por su apariencia, por su historia pasada, en fin. Hoy día estamos muy acostumbrados, todos aquellos que dicen que conocen, que hablan la verdad, siempre a hacer tipo una argumentación siempre vacía, nunca es una argumentación con contenido. Y esa falta de contenido se muestra, o esos ataques personales muestran la falta de contenido que en realidad existe en todos los debates que nosotros escuchamos. Yo ya estoy escuchando varios tipos de debates, sea en la política, sea en las materias de la ciencia, siempre son comentarios un poco vacíos, porque falta contenido, falta sustancia, es siempre una discusión superficial. Entonces el libro de Job nos ayuda a profundizar, a saber elaborar argumentos convincentes. Entonces yo les apelo a todos, a los que aman la sabiduría, la verdad, a estudiar un poco sobre retórica, y un ejemplo de retórica es el libro de Job. Ahora, en relación al argumento de Dios, me llama la atención varias cosas, porque Dios en la hora de argumentar no argumenta como el hombre argumenta. El hombre tiene que probar, mostrar las pruebas, en fin, para tratar de, encima de los eventos, de los hechos, tratar de colocar el raciocinio.
todo raciocinio correcto debería nacer de los hechos y nunca de las definiciones, conceptos, etc. Siempre de los hechos. Los hechos es nuestra fuente de conocimientos y punto. Pero que Dios, cuando argumenta, Él va a traer a los hechos y los hechos de Él son claros. Él va a preguntar, por ejemplo, aquí en Job 38 va a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso medidas a la tierra? Que tenía que ser de ese tamaño, de ese diámetro, en fin. ¿Quién hace esto? Entonces, cuando Dios argumenta, Él apela ¿a qué? A las obras, a los hechos creados. No apela a supuestas teorías que explicarían las cosas. Dios no usa esas cosas, Él va a los hechos. Esa es una forma correcta de nosotros raciocinar. A los hechos. Entonces, Dios no en su argumentación no responde nada de lo que Job dice, sino Dios muestra los hechos, lo que Él hace. Lo que Él hace. Yo hago esto, esto. Y todos son hechos que realmente son difíciles de explicar. Y nosotros, hasta el día de hoy, ¿no? Muchas cosas no sabemos también la respuesta. Es muy difícil entender las cosas. Por ejemplo, solamente para ustedes entender, hasta el día de hoy no se entiende, por ejemplo, cómo una hormiguita funciona. Entendemos de química, de bioquímica, de física, de biología, de genética, más ahora colocar la hormiguita a funcionar, eso ya es otra cosa. Estamos con los pedazos nada más y tratar de entender el funcionamiento de un ser vivo tan elemental no es fácil. No hay ciencia capaz para entender esto aquí. Ahí se tienen muchas teorías. Las de teorías estamos llenos. La mayoría de las ciencias son llenas de teorías. Los hechos, las explicaciones de las cosas son bien menos. En fin, entonces nosotros tenemos que aprender a ver la naturaleza, observar lo que está a nuestro alrededor. Una vez yo hice un ejercicio. Miremos todo lo que está a nuestro alrededor y descubramos de dónde vino. Y cuando uno agarra cualquier objeto, aquí que tengo aquí un lapicero o un vidrio, ¿no? Un vaso, en fin, un cuaderno, uno descubre y ve entendiendo de que todo esto vino de la tierra. El origen es la tierra, los árboles, las plantas, el cemento, ¿qué hace estas casas? Todo viene de la tierra. El vidrio, los metales, todo es de la tierra. Y uno cuando se mira a sí mismo, también no somos de la tierra. O sea, la tierra tiene un poder maravilloso, es eso. La tierra produce todas estas maravillas, solito. Esa es la explicación fantasiosa que siempre se quiere dar a entender. Y nosotros entendemos claramente que la tierra no tiene ningún poder. El poder viene de Dios y de ese poder lo transforma esta polvareda que es esta tierra en árboles, en frutas, en seres humanos, hasta seres humanos pensantes que tienen capacidad de raciocinio. O sea, es una cosa compleja. Esto aquí no es una cosa elemental. Por lo tanto, nosotros deberíamos entender en el raciocinio divino, no estamos nosotros a nivel de discutir con Dios esas cuestiones. Dios sabe cómo lo ha hecho, sabe cuál es el secreto, o si tiene secreto o no tiene secreto, en fin, Dios es soberano y Él sabe, y eso no nos ha revelado y nosotros estamos tratando de descubrirlo poco a poco. Una cosa de César. No, yo quería dar pase ya para continuar en el debate. Ok. Eso no implica que el ser humano no haya avanzado bastante en el conocimiento hasta, bueno, desde el tiempo de Job hasta ahora, ¿no? Nosotros conseguimos, como César mencionó así superficialmente, nosotros conseguimos entender muchas cosas. Por ejemplo, se han curado infinidad de enfermedades, se ha tenido un entendimiento más apropiado, más preciso, por ejemplo, de la naturaleza intratómica de las cosas, de la propia composición de los átomos y de las partículas que componen los propios átomos. Entonces nosotros tenemos aquí, desde el nivel microscópico, nanoscópico, hasta los niveles astronómicos, tenemos el ser humano ha ganado un conocimiento extremadamente grande. Sin embargo, cuanto más conocimiento el ser humano va acumulando, va percibiendo que hay
hay mucha cosa todavía para ser explorada y nuestro conocimiento pues es un conocimiento tan, ¿cómo podría decir así? Es tan iniciante, ¿no? Como cuando un niño hace una caricatura de una persona, ¿no? Hace unos palitos ahí que diseñando la mano, los pies, una bolita para la cabeza. Y sería más o menos comparar ese diseño con un ser humano completo, que esa es la comparación entre el conocimiento de lo que tenemos, de lo que sabemos, lo que conseguimos entender, lo que conseguimos ver, con la realidad que necesita ser explicada. Entonces, solo observar la naturaleza a nuestro alrededor, mismo con una base científica razonable, avanzada, nos muestra que estamos muy, muy, muy lejos del entendimiento. Ahora, el hecho de que Dios coloque esas cosas delante de Job diciéndole, mira, tú no sabes nada, tú eres completamente limitado y estás intentando explicar las cosas que no tienen nada que ver, que están mucho más allá de tu comprensión, muestran para Job que él realmente ha estado intentando explicar a Dios que es una cosa que no da para explicar. Entonces, el hecho de querer explicar a Dios, de querer justificar a Dios, de querer defender a Dios, en todas las veces que ha acontecido en la Biblia, siempre ha dado mal. Ha tenido un resultado así catastrófico. Por ejemplo, primer ejemplo, en ese sentido tenemos, por ejemplo, a Eva, ¿no? Queriendo defender a Dios y de repente Satanás engañándole a ella y desencaminándola. Entonces, defender a Dios es algo que nosotros tal vez no deberíamos intentar, ¿no? Comprender a Dios es algo que tal vez no deberíamos intentar. Lo que tal vez deberíamos querer, intentar hacer es conocer a Dios, relacionarnos con Él, andar con Él para comenzar a confiar en Él, para darnos cuenta pues que estar con Dios es algo que nos va a traer solo felicidad. Quería pasar ahora para Edson, para que él nos pueda comentar. Puedes hablar, César. Hay una cosa, yo pienso de que antiguamente, por ejemplo, antes de por la época 1600, 1700, donde comienza a aparecer los pensadores, en fin, yo percibo que ahí existe más sabiduría que en nuestros tiempos, por una simple razón, ¿no? Y es que ellos tenían poca tecnología, casi nada, ¿no? No había ni siquiera telescopios, mas ya comenzaban a ver cosas que uno no ve hoy en día. ¿Y por qué que está sucediendo esto? Porque hoy día la posibilidad de nosotros entender mejor las cosas se ha reducido. Nuestra capacidad intelectual se ha reducido. ¿En razón de qué? En razón de que se ha compartimentalizado el conocimiento. Entonces hoy día tenemos biología por aquí, química más para allá, sociología más aquí, política por allá, biología más para allá. O sea, todo está ahí, cada uno está desde su ángulo tratando de entender el todo. Y eso ahí hace mucho mal, porque ¿cómo desde el punto de vista de la química voy a entender el negocio del universo, de la vida? Siempre la química va a tener su límite, su techo, de eso ahí no va a poder salir. Y toda vez que uno haga raciocinio desde la química solita, no consigue entender las otras cosas. Necesito de la física cuántica, en fin. Necesito un poco de la biología. Entonces, necesito abrir mi espacio. Entonces, ¿qué cosas se está haciendo hoy día en las universidades? Se está compartimentalizando todos los eventos y de esa forma uno termina totalmente ciego y todavía con la ilusión de que uno entiende alguna cosa. Entonces, ahora, por ejemplo, hoy en día está de moda la política, ¿no? Querer entender a los políticos, cómo funciona y todo eso. Y uno que no tiene ni siquiera una formación, ni entiende cómo funciona la política, ya quiere entender desde su punto de vista, haciendo, por ejemplo, si uno es matemático, quiere votar matemática en la actividad política o en la actividad mental, en la psicología, en fin. O sea, es mucha pretensión, o sea, la ciencia no debería ser así. Entonces, ¿qué cosa era Isaac Newton? ¿Qué cosa eran esas personas de grande intelecto? Eran personas que tenían una formación total, Leibniz, ¿no? Entonces eran astrónomos, matemáticos, filósofos, teólogos y hasta alquimia hacía Isaac Newton, ¿no? O sea, él es un todo, es el conocimiento que nosotros necesitamos y todo aquel que necesita crecer es agarrar todo, no agarrar pedazos, porque la posibilidad de entender el todo por agarrándose de un pedazo es pues mínima. Entonces, por eso lo que está sucediendo hoy en día es de que
¿Dónde están las personas que saben, entienden más o menos un panorama del todo? Más claro, tienen su especialidad, más tienen una visión del todo correcta. Yo creo que eso ha desaparecido. Y eso aquí nos lleva a graves errores en la hora de interpretar. Eso incluso limita, ¿no?, nuestra percepción. Vamos a ver ahora qué, César, Edson, qué puede complementar en lo que estamos discutiendo ahora, tal vez algún pensamiento diferente. Sí, yo me voy a concentrar en la respuesta de Job en el capítulo 42 ante todo lo que Dios le presenta. Dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Entonces, aquí vemos la respuesta de Job, el impacto que tuvo en la mente. Solamente vislumbres o cuestiones muy elementales que Dios le presentó, quizás de lo que Él hace. Dios es todopoderoso, es infinito, lo que Él hace no podemos medirlo, pero con lo que le presenta en los capítulos 38 y 39, la mente de Job queda impactada, ¿no? ¿Y cuál es lo que Él hace? Simplemente reconoce primero su error y se humilla ante Dios, ¿no? Yo no tenía... Mi sabiduría o mi conocimiento era limitado, ¿no? Ahora lo que yo comprendo es que pues, tú eres un Dios todopoderoso, ¿no? Entonces, yo creo que esa tendría que ser también una reacción del ser humano, ¿no? Ante lo que Dios hace. Y a veces nosotros nuestra vida de repente pasa por una especie de repente de negación. En vez de reconocer a Dios, lo negamos, ¿no? Ese sería mi comentario. Muy bien. El hecho de Job reconocer a Dios como el creador, como ser supremo, y de reconocer su propio estado, nos lleva a nosotros también a ver cuál debería ser nuestra actitud delante de Dios, ¿no? Que si nosotros deberíamos realmente estar cuestionando las cosas que nosotros cuestionamos a Dios. Y muchas de las preguntas que se hicieron en el libro de Job, que los amigos de Job hicieron, contienen cosas que nosotros mismos nos cuestionamos a lo largo de la vida. Si lo que me pasa es justo, si yo merezco realmente sufrir, o si yo no merezco una vida mejor, o si realmente vale la pena vivir. En muchos momentos Job se cuestionó y dijo, no, tal vez sería mejor que yo muera, ¿no? Porque si voy a continuar así, no es una perspectiva agradable. Entonces, todas estas preguntas son preguntas muy profundas y muy abiertas también, en varios sentidos. Entonces, queridos amigos, nosotros les invitamos de manera así muy entusiasta mismo a que ustedes puedan leer el libro de Job con detenimiento, con paciencia, que puedan analizar los argumentos de los amigos, la respuesta de Job y la propia respuesta que Dios les da. El hecho que Dios está en control de todo debe darnos esperanza, debe darnos paciencia y debe ayudarnos a caminar en este mundo. Voy a pasar a mis amigos entonces unos 2 minutos a cada uno para sus últimas palabras y despedida. Vamos a comenzar con César. Okay. Bueno, en relación... ¿Quién es la vez de...? Adelante, César. Bueno, entonces, para terminar, me gustaría reflexionar sobre lo que Dios dice en Job 38:2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando dice quién es ese, estaría hablando de Job, porque Job estaba preguntando. Y sabe que también a quién se refiere, a todos aquellos que tienen dudas en relación a su sufrimiento y por qué está sufriendo. ¿Quién es ese? Por ejemplo, si usted está ahí y usted ha perdido un familiar en estos días, tu hijo se ha ido, se ha partido a la muerte. Entonces, y tú preguntas, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si él estaba bien, todo estaba ok.
esto está siendo injusto. Toda vez que hagamos ese tipo de preguntas, Dios nos va a decir, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que está preguntando? ¿Por qué que Dios habla así? Porque eso que usted está preguntando, no te cabe entender. No hay entendimiento ni sabiduría para ese tipo de cosas. Es Dios quien determina y Él no necesita dar explicaciones de nada de lo que sucede. Ahora, Él va a dar sus explicaciones, más Él tiene su momento. Ahora no. Y ahora lo que Dios necesita más urgente de nosotros no es salvarnos de la muerte. Lo más necesario de nosotros es salvarnos de la muerte eterna. Eso sí. De que nosotros podamos estar en el reino de los cielos un día y vivamos por la eternidad. Eso es el trabajo del Señor. Y si para hacer eso Él necesita a veces sacarte de un empleo y colocarte en otro lugar o hacer perder a un ser querido, lo va a tener que permitir, más por amor a cada uno de nosotros, porque lo que más vale es la vida eterna y no esta vida aquí, que esta vida aquí siempre está llena de problemas, dificultades, siempre vamos a estar resolviendo cuestiones, ¿no? Y todavía tristes. Entonces lo que nosotros queremos, Dios quiere para nosotros es una cosa mucho mejor. Y nosotros a veces miramos este mundo como si fuera la única vida que tenemos para tenerla y si sucede esto ya la vida ya no tiene sentido. ¿Qué pasa? Eso es una visión totalmente anticristiana, es una visión totalmente materialista, una visión que cree que somos producto de la suerte y que hemos venido de los seres inferiores. Claro, ahí sí, usted tiene que desesperarse, pero si usted tiene una esperanza en un mundo mejor, en un Señor Dios creador te ha traído a la tierra y Él te ha dado la vida y Él te está dando la oportunidad de estar aquí, entonces ¿para qué te está dando la vida? Es para perfeccionarte en esta vida, prepararte para entrar en un lugar mejor. Entonces yo creo que cuando a alguno se le ocurre la brillante idea de querer preguntar, ¿más por qué? ¿Por qué esto? Ahí Dios te dice, ¿quién eres tú? Aprendamos a callarnos y a llorar en silencio y a confiar en Dios. Eso. La mente humana solamente podrá superar sus dificultades solo si se somete a la voluntad y al propósito de Dios. Si nosotros queremos alcanzar un conocimiento más amplio, queremos desarrollar nuestras habilidades mentales, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y si Dios está en control de nuestra mente, Él estará en control de nuestra vida, de nuestras emociones, y entonces podremos tener un panorama más amplio de repente de comprensión, ¿no? En el caso, yo creo, de Job, cuando Dios le presenta sus obras, lo único que él le queda es humillarse y reconocer a Dios como su creador. Entonces, esa sería también la invitación, que miremos las obras de Dios, miremos la naturaleza y a través de ella Dios nos va a hablar y entenderemos más lo que está pasando en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Muy bien, queridos amigos, hasta la próxima semana. Los esperamos aquí en Discusión Bíblica. Un fuerte abrazo.